Yes, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de El Macedón Podcast. Este es Marcel Macedón Cruz, servidor, y estamos en un episodio que encuentro que es bastante especial. Es un episodio que me he puesto a pensar, es un episodio que se debió haber hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esto es un episodio que nace de una reunión que tuve recientemente con un gran amigo y una persona a quien respeto y admiro un montón, que es Héctor Cesari. Para quienes no lo conocen, él es el diseñador de la línea Vida Cariba. Esta línea utiliza diferentes tipos de cueros y se hacen a mano en Italia. Usted tiene que mandar a ordenar este tenis. Y pues para mí es un orgullo. Él disculpen por eso, él fue compañero mío de trabajo en JCPenney, aquí en el municipio de Humacao. Y es bien interesante porque cuando nos reunimos, una de las cosas que él me dice es, este es el pueblo de Maunabo y por la gente y todo lo que compone todo esto es lo que me hizo a mí. Y pues yo sarcásticamente le digo, pues yo soy producto de Humacao, soy un milagro con pata. Pero es bien interesante, ¿verdad? Cómo nuestros alrededores juegan un rol tan vital en construir las personas que somos. En el caso de Cesari, es una persona que tiene una mentalidad específicamente en el área de diseño que es única. Su creatividad es sumamente única y se distingue mucho por el uso de los colores vibrantes, colores brillantes. Y cuando él me dice esto, pues es algo que hace mucho sentido porque por lo menos las veces, aparte de esta ocasión que estábamos compartiendo, todas las veces que a mí me ha tocado estar en el municipio de Maunabo, siempre mi experiencia es una que es completamente grata. La gente siempre ha sido muy amable, muy hospitalaria y de verdad que, o sea, es algo que hace mucho sentido. Por lo menos el feedback que yo puedo dar de la gente de Maunabo es que es gente bien buena y que es gente que es bien abierta y abierta a todo tipo de ideas. De hecho, una de las cosas que él me dice es que él nunca experimentó bullying. Y eso me choca un poco, ¿verdad? Porque uno lo que piensa es que cuando uno piensa en estos pueblos que son un poco más aparte, que son un poco más rurales, pues uno piensa, ¿verdad?, que hay unas mentalidades un poco más conservadoras que pudiesen llevar, ¿verdad?, a un cierto tipo de conducta un poco abusiva o un poco de desprecio hacia otras personas, pero de nuevo, hace mucho sentido porque esta experiencia también la he tenido en Patillas, la he tenido en Arroyo, la he tenido en estos pueblos que están en el sureste de Puerto Rico, pero más pronunciada que en Maunabo, ninguna. O sea, es como les estaba diciendo, o sea, es un pueblo que es bien abierto, es un pueblo que en el caso mío yo tuve una ocasión que yo fui a tocar, para ese tiempo el hype de lo que más estaba tocando era dubstep. ¿Verdad? Había una parte del público que pues obviamente querían reggaetón y pues eso con todo y que no fue un set satisfactorio para el público que estaba allí, yo no puedo decir que me sentí como que despreciado, yo no puedo sentir que fue como que un codazo, es como que pues lo que la gente esperaba en ese jangueo pues no fue exactamente lo que se dio, pero no es como que lo cogieron como que vamos a despreciarlo, vamos a sacarlo de aquí a patada. Y es algo que yo agradezco, es algo que yo veo mucho. Entonces, cuando yo pienso esto, yo digo, pues entonces Humacao. O sea, yo nací en San Juan como tal, pero toda mi crianza y mi vida literalmente he vivido en el municipio de Humacao. Y volvemos a este mismo tema. O sea, nuestras áreas alrededor son las que nos van formando. Y cuando uno empieza, yo ahí como que me empiezo a dar esta tarea de empezar a indagar y a buscar qué es la historia de Humacao. O sea, obviamente vamos a estar hablando del cacique Humacao, o Macao, que es como en verdad se pronunciaba su nombre, que inclusive leyendo la historia de este cacique, o sea, cambia toda mi perspectiva y mi opinión sobre los indios taínos, porque voy a ser honesto, ¿verdad? Voy a ser un poco fuerte, pero yo hasta que empecé a leer la historia del cacique Humacao, para mí, que si Agüeybaná, que si el otro, que si el Bravo, que si esto,
pero fueron bravos, pero los limpiaron, ¿entiendes? O sea, yo veía a los taínos como que ¿verdad? Esta tribu indígena más como que más mansa, más apendejada, como que, pues mira, llegaron, vamos a ver cómo nos podemos defender, pues mira, nos jodimos. O sea, yo nunca desarrollé como que oh Dios mío, los taínos, hasta que yo me topo con la historia del cacique Humacao. Es bien interesante porque el hombre literalmente, dentro de los indios taínos, y mala mía, porque todo el mundo Agüeybaná, pero mala mía, Agüeybaná no leía y escribía en español. Y a la misma vez también era un guerrero de 7 pares. Sorry. Pero en realidad, o sea, Humacao era un personaje muy interesante. Y vamos a estar hablando de eso porque gran parte de la historia que usted puede conseguir en las redes, ¿verdad? Si vamos a las típicas fuentes, por ejemplo, como Wikipedia, la parte donde más se centra la historia de Humacao es dentro de lo que es el cacique Humacao. Y la región como tal, antes de que llegaran los españoles, era conocida como la región de Humaca, que cubría literalmente todo el sureste, o sea, todo el sureste. Estamos hablando de que era entre Ceiba, Nahuatl hasta, si no me equivoco, como Arroyo. Entonces, el cacique de Humacao, él aprendió, como había mencionado previamente, a leer y a escribir en español, y él le escribe una carta al rey Carlos I de España, quejándose del gobernador de la isla, diciendo de que el gobernador de la isla no estaba cumpliendo con el acuerdo de paz que habían firmado. Por ende, o sea, él estaba argumentando de que la gente eran prisioneros de España. Y, ¿verdad? Lo que se dice es que el rey Carlos le conmovió tanto esta carta que ordenó al gobernador en aquel entonces a obedecer los términos del trato. Ya cuando entramos a lo que es el siglo XVI, más bien el siglo XVII, a medida que se va literalmente exterminando a lo que va quedando de los taínos en las islas, los que no entraban en los campos de guerra, pues terminaban muriendo en esclavitud, ¿verdad? Porque así era que corrían las cosas con los españoles. Pero ¿qué ocurre? Entonces, cuando finalmente se extermina literalmente lo que eran los taínos, ahí el área queda completamente desierta, por así decirlo. Y no es hasta el siglo XVIII, aproximadamente entre finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, que una serie de hacendados de España, y esta es la parte donde hay que escarbar por todos lados, porque Wikipedia brinca de Humacao a cuando se funda el pueblo en abril de 1722. Pero en el caso de Humacao específicamente, en este tiempo, pues es una tierra que queda por sí misma. Había gente que la habitaba, pero antes de entrar al siglo XVIII, que es cuando formalmente se funda Humacao como un municipio, empezaron varios, ¿verdad? De estas personas acaudaladas en España empezaron a divisar una serie de tierras y a desarrollar ganado. Siempre había gente que vivía aquí, porque adicional al proceso de un lento genocidio que fue trabajando España sobre los indios taínos, tenemos también el hecho de que el área se mantuvo poblada. Es bien importante denotar un factor ¿verdad? Volviendo un poquito para atrás a lo que es la historia del cacique Humacao. El cacique Humacao escribe esta carta. Con el tiempo volvieron a lo mismo, a volver a este trato de esclavitud, maltrato, abuso, inclusive, o sea, como estaba explicando, un genocidio. Y el cacique Humacao en sus últimos años de vida, él se dedicó a guerrear, porque así mismo como él era un diplomático, así mismo también él era un guerrero. De hecho, es una figura tan mítica dentro de lo que es el canon de los indios taínos,
de que nadie tiene una recolección de decir, mira, yo estaba aquí y pude apuntar de que lo vi morir. Porque así era como, ¿verdad? Como vamos preservando la historia, es que simplemente después de las guerras él logró refugiarse en el área que hoy en día conocemos como el Yunque, y de ahí no se le volvió a ver más nada. O sea, que no hay una recolección de que se encontrara el cuerpo ni nada, que le da este detalle mítico tipo Espartaco al cacique Humacao. Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando entramos a lo que es el siglo XVIII, y tanto en el siglo XVI también, pues se quedan parte de esos fragmentos de indígenas que habían sobrevivido, que se quedaban en el área, pero el problema que tenía esta área era que era una costa que era muy asediada y tenía muchos incidentes de saqueo, ya fuese de corsarios españoles o europeos, pero principalmente de la tribu de los indios caribes, que parte de esta tribu proviene de Venezuela. Entonces, los caribes eran los que, de todo este grupo que yo acabo de mencionar, los caribes eran los que le daban más duro al saqueo en el área. Y obviamente cuando tenemos estas situaciones de saqueo, a veces por lo que a veces la mentalidad inocente de historia de escuela, lo que pensaba, ok, estas personas entran y se llevan las cosas. No, el problema de cuando esto era un fenómeno a nivel mundial es que cuando habían saqueos está la destrucción, está lo que se llevan, y también pues lamentablemente hay muchos casos donde se dan inclusive violación. Y de ahí, en esta triste, ¿verdad? En este triste encaje, lo que vienen siendo los indios caribes, que eran quienes más asediaban el área, tenían saqueo. Irónicamente, este dato tan lamentable y tan triste convierte el área de Humacao en la conexión real, esta vena que conecta a Puerto Rico con Latinoamérica entero. Porque aparte de los españoles y aparte de cuando se empezaron a traer a los africanos, el detalle con los indios taínos era que antes inclusive de que vinieran los españoles, ya esto era un problema de antes. O sea, desde que las tribus estaban establecidas, los caribes siempre eran, o sea, tenían este problema. Pero dado, ¿verdad? Este dato lamentable es que Puerto Rico genéticamente, en términos genéticos, es que se conecta con el resto de Latinoamérica a través de estas incursiones. No es hasta el año 1722, exactamente para el mes de abril, que entonces se funda ya el gobierno de España, el Reino de España, reconoce a Humacao como una municipalidad. Y empieza a ver como que este pequeño desarrollo, se empieza a crear la plaza, se empieza a crear la iglesia y se empiezan a levantar, ¿verdad? Se empieza a ver un desarrollo. ¿Qué ocurre? Que Humacao iba bastante bien debido a que pues había desarrollo, había una economía que estaba haciendo como que un boom, ya habíamos dejado atrás, ya esto es ya entrando en el siglo XIX, ya se había quedado atrás estos problemas de corsarios y de los saqueos. Y antes de salir de esa área, antes de que se acabaran esos problemas, donde se funda el municipio de Las Piedras es porque eran este grupo de personas que obviamente huyéndole a los saqueos se fueron moviendo más hacia el norte, y de ahí es que entonces se crea lo que es Las Piedras. Y Las Piedras, hasta que entramos a lo que es la guerra hispanoamericana, era una municipalidad aparte. No es hasta que entra el gobierno de Estados Unidos después de la guerra hispanoamericana que entonces el gobierno de Estados Unidos decide de que Las Piedras era un barrio adjunto del municipio de Humacao, lo cual es un error porque es una serie de personas que se están criando, tienen, ¿verdad? Un canon de historia completamente diferente a los que están dentro de lo que es el área que conocemos hoy en día como Humacao. Y eso se denota socialmente también entre las actitudes de las personas. Los macaeños vas a encontrar de todo. Aquí, o sea, vas a encontrar de todo. Vas a encontrar personas que son exageradamente optimistas, vas a encontrar personas que son bien prepotentes. Lamentablemente, o sea, porque esto es siendo bastante objetivo, en una estructura psicosocial hay muchas personas sumamente muy prepotentes en el municipio de Humacao. ¿Por qué? Porque vamos a esta parte. Después de que se funda
Ya aquí pues tenemos, ¿verdad? Tenemos diferentes salidas a través de lo que es ganado principalmente, porque ese era como que el principal de esta área, lo que era la caña, lo que es el ganado. Esos eran los principales productos que se trabajaban en esta área. Entonces siempre Humacao siempre ha tenido como que esta amalgama entre élite y, ¿verdad? Y personas bien necesitadas, siendo la mayoría de las personas más necesitadas y la élite. Entonces, como que esta élite le daba un sentido al área de este desarrollo desmedido, que es como si fuese desarrollando una mentalidad un poco más metropolitana. De hecho, en toda el área sureste de Puerto Rico, una de las primeras áreas donde se hacen de los primeros hospitales es en Humacao. Por eso muchos hacendados empezaron poco a poco a buscar residencias dentro del área para estar más cerca de sus haciendas, para estar más cerca y poder administrar mejor. Cuando entra el gobierno de Estados Unidos, que hace este disparate de unir dos mentalidades, dos estructuras sociales que son completamente diferentes una de la otra, y por eso fue como hasta el año 1914, que es que entonces el municipio de Las Piedras vuelve a ser el municipio de Las Piedras y Humacao se queda siendo Humacao. O sea, vamos a hacer un pequeño paréntesis haciendo el análisis de esta historia. O sea, en el caso de Humacao era un área bastante normal, porque tampoco era que en el tiempo de los taínos, antes de que llegaran los españoles, fuese como que un área extraordinaria, pero era un área que esto es otro detalle también bien interesante de Humacao, donde había mucha preservación del ambiente, mucha preservación de los alrededores. Y había un gran cuidado con eso, pese a que es un área que constantemente antes de la llegada de los españoles está acostumbrada al saqueo. Y eso todavía al sol de hoy se sigue viendo en el municipio de Humacao, cuando a veces, ¿verdad? Y es una nota también triste, a veces cuando vemos estos incidentes que ocurren, que a veces, ¿verdad? La policía y la prensa a veces los vinculan al narcotráfico, quítate tú para ponerme yo, pues eso también tiene una conexión genética de que esto es algo que viene pasando desde hace siglos. O sea, que venga una persona de otro lado, querer incursionar y hagan todos estos revoluces, ahora es disparo porque es el arma que está disponible al momento. Pero esto es algo que viene pasando siglo tras siglo tras siglo. O sea, estamos hablando que esta área, estamos hablando cerca de unos 800 años aproximadamente, que es un área que está en paz y conflicto, pero es un área que ha sido muy conflictiva. Entonces eso yo me he dado cuenta que eso es algo que tiende a calar mucho en la moral en general de toda la estructura social, porque si tú vas al municipio de Humacao, te sientas en la plaza, como a veces hacen algunos reporteros cuando van a buscar una que otra opinión, tú vas a ver que hay una diversidad bien grande, pero que también hay como que se centran en un poco más en un lado sumamente conservador y fundamentalista, porque esto es un área que no es tanto conservadora, sino que raya más en lo fundamentalista. Y entonces, cuando tú vienes a ver que tienes todo este historial de saqueo, de lucha, de constante struggle, de tanto como que jamaqueo, eso ha tendido a calar fuerte porque, aunque ha sido un área donde el desarrollo comienza a darse más en un boom que en otras áreas alrededor de todo el sureste, esto ha acarreado esta mentalidad, porque normalmente se le llama esto como que la mentalidad colonizada, de que la persona acaudalada es una persona de bien, tú no hablas mal de esa persona, ese rumor que tú escuchas de esa persona no es cierto, la persona acaudalada es el absoluto todo, esa persona está proveyendo empleo, esa persona está haciendo todo, esa persona está haciendo que todo funcione. Entonces, es algo porque la persona caudalada, al ver el desarrollo que se da, ¿verdad? Gracias a que esta persona caudalada está en el área, se crea esta visión de el hombre rico como una deidad adicional. O sea, se empieza a ver aquí a la persona caudalada como un dios. Y esto ya viene pasando desde el siglo XVIII exactamente. Y aquí es donde se cementa esa base conservadora que es la que distingue mucho al municipio de Humacao. De nuevo, como dijo Oriel, aquí hay de todo. Aquí se va a encontrar gente bien alegre, gente bien simpática, personajes a granel.
Hello. Pero a veces vemos que también encuentran mucha gente prepotente, es un área que tiene alta incidencia de robo y ya como acabamos de explicar previamente, es un área que siempre ha estado propensa al saqueo. Los robos en Palma Real no es algo nuevo. Ay, Dios mío, las cosas están malas. En Humacao llevan las cosas malas desde hace más de 800 años, para serles honestos. Esto es un área de mucha lucha y a veces lo que es el grosor, lo que es la mayoría de lo que viene siendo la sociedad, lo que viene siendo la gente trabajadora, pues vive como que con esta pesadez, y es una pesadez que llevamos arrastrando genéticamente generaciones tras generaciones. Entonces, cuando llegamos ya al siglo XX, ya entre Estados Unidos, año 1914, volvemos a tener, ¿verdad?, que tenemos los mismos boundaries, las mismas áreas limítrofes de ahora, que es la composición geográfica de lo que es Humacao hoy en día. Y sigue dándose este desarrollo, hospitales, empezamos a ver un comercio que hace un boom de aproximadamente también un poco después de esto, creo que no me acuerdo si fue en 1934 o 1944, existía ya la carretera número 30, lo único que era una carretera en tierra y era una carretera de servicio, no se utilizaban, ¿verdad?, para los vehículos que lograban llegar a la isla para ese tiempo. O sea, se utilizaba más para caballo, para llevar cosas, camiones que podían asumir lo fuerte que era el terreno. No es como a mediados, porque esto es bien lo triste de todo esto es que la información de Humacao hay que buscarla como un rompecabezas en diferentes lugares. No es como hasta el año 1956, si no me equivoco, que se empieza entonces a construir, a crear, que la carretera 30 da la importancia por el importe, específicamente la caña, en el caso de Yabucoa, ganado, en el caso de las piedras, Humacao y Naguabo. Y cuando todo esto se empieza a dar, y hago una pequeña pausa en esta parte, desde el año 1722, Humacao empieza un proceso de desarrollo constante. O sea, cuando empieza este proceso de desarrollo constante en Humacao, era como que esta esperanza, muchos de los hacendados al principio no le daban mucha importancia al área porque la mayoría vivían en San Juan. So, en todo este tiempo ha sido como un proceso de desarrollo lento y algo que uno nota en sociedades que tienen estos procesos de desarrollo constantes y como que no paran, porque hay un momento en el desarrollo de cada sociedad, al igual que el mismo ser humano, uno tiene que tomar como unos descansos y bajarle dos, como dicen ahí, como se dice en la calle. Pero en el caso de Humacao, desde el año 1722, ese progreso continuó, pero de una manera bien lenta. Era un área donde es de las primeras áreas que se empieza a desarrollar. No es la primera, porque también está Naguabo, hubo mucho desarrollo industrial también en Naguabo. Pero Humacao empieza a ser la cúspide de este desarrollo industrial que se empieza a dar entonces para la década de los años 60. La década de los años 60 es un momento bien interesante porque tenemos esta sociedad. A este tiempo Caguas era simplemente un blip, un barriecito en el mapa. Vamos a tener eso en cuenta. Ahora mismo, hoy en día, Caguas tiene más desarrollo y tiene 4 veces más desarrollo económico que Humacao. Tiene un flujo, la densidad poblacional es literalmente casi 10 veces la que tiene Humacao. Pero en aquel entonces la apuesta era a Humacao, no era a Caguas. La apuesta nunca fue a Caguas. La apuesta de que esta sociedad de que iba a representar el área este, que iba a ser como que esta capital, toda la meta era Humacao todo el tiempo. Y durante todos estos siglos y aún con los incidentes, ¿verdad?, tan lamentables como las incursiones, los saqueos que teníamos de los indios caribes, se estaba dando esta aura de que este es el centro, esta es la representación, esta es la capital del área este, literalmente. Y los 60 empieza a ver ese boom. Para ese entonces el alcalde era Atanasio Martínez y es un político que a mí me gusta, es un político que goza mucho de mi admiración. Era miembro del Partido Popular Democrático, pero goza mucho de mi admiración porque en la década de los años 60, cuando empieza este boom de desarrollo industrial que iba eventualmente a representar este disparo al desarrollo,
ocurre un incidente desgraciado. Ocurre en entiendo que fue bajo una vaguada, ocurre una inundación donde entiendo que cerca de unas 600 personas perdieron la vida. Ahí es que empieza el desarrollo de los proyectos residenciales que conocemos en Humacao al día de hoy. Porque la idea de estos proyectos residenciales no era estar regalando casas. De hecho, Humacao, la gente acaudalada que se ha quedado viviendo aquí, tiene también, porque a veces a veces cuando estamos haciendo estas críticas, criticamos que si el acaudalado no le importa, pero aquí tenemos también un buen historial de filantropía. ¿Y qué pasa? Que cuando ocurre esto es un incidente que literalmente paró y frenó Humacao como si usted jalara la palanca de emergencia en el carro. Eso fue lo que pasó con esas inundaciones. Y yo admiro mucho la figura de Atanasio Martínez, porque mucha gente, ¿verdad? Pues Atanasio Martínez entra en este tiempo de cuando Luis Muñoz Marín, y él literalmente el hombre estuvo intocable por 5 términos, y uno dice, pues mira, todos esos que iban de la mano con él, pues iban bendecidos, pero en el caso de Atanasio Martínez, es esta figura política que logra brillar mucho más, porque él se mantuvo firme en volver a levantar y seguir la continuidad del desarrollo de Humacao. Y eso es algo que yo digo que hoy en día hacen falta más políticos así. Políticos que cuando viene la adversidad se ponen los pantalones puestos en su sitio, no empiezan a buscar medios regionales para estar dando 50.000 excusas, no utilizan sus redes sociales para estar criticando a quienes están tratando de fiscalizarlo. So que las cosas, o sea, en ese entonces eso era un evento como para que todo se cayera. Sin embargo, el desarrollo que ya se estaba dando en Humacao continuó después de este incidente, y eso hay que darle mucho mérito. O sea, levantar el ánimo de la gente. También tuvimos lo que eran las industrias de la familia Roy, que ellos tenían bancos, de hecho hay un museo que es del Museo Casa Roy, que era una familia conocida por sus actos de filantropía. Inclusive hay un área, y esto es algo que denota esta actitud de Humacao de un poco de prepotencia. En Humacao hay un área que se llama Caserío Roy. Yo siempre me he preguntado por qué rayos, pero yo voy a explicar ahora por qué se llama Caserío, pero que es un nombre que no le va porque es un barrio, o sea, es un área rural, es un área, ¿verdad? Que aunque es bien adyacente, bien cerca del municipio, del casco urbano, pero es un área que es completamente rural. So, en las definiciones que a uno le enseñan en la escuela, esto viene siendo un barrio. Lo que pasa es que en Humacao, y ahí es donde viene todo sentido, una casa regalada, una casa barata, ves esta barrera de clasismo que siempre ha existido. O sea, porque la familia Roy, existe este terreno que justo detrás del Hospital Ryder, que era de la familia Roy, y ellos empiezan a regalar estos terrenos. Cuando ellos empiezan a regalar todos estos terrenos, entonces la gente le pone Caserío Roy. Cuando usted entra a la comunidad de Palmas del Mar, tiene la urbanización Villafranca. Por muchos años, como la urbanización Villafranca, al ser una de las primeras urbanizaciones de Palma y un concepto residencial un poco más básico, ¿verdad? De lo que vamos a ver, por ejemplo, en Ridgetop, en Surfside, que son estas áreas de Palma que tienen estas mega mansiones de 2, 3, 5, 6, Harbor Lights, que tiene casas de 7 millones, así. Y así por delante, cuando usted viene a ver, ahí es donde ve como que esto, lo que se estaba hablando ahorita, de ver a la persona rica como una deidad, y usted no puede faltarle eso, lo que en general se conoce como esta mentalidad colonizada, pero en el caso de Humacao es una mentalidad de un clasismo bien impregnado. Entonces es como que por eso usted va a ir a los comercios de aquí, se los va a encontrar llenos los 7 días de la semana, porque o sea, existe esta aura de que hay que demostrar que uno está bien, hay que demostrar que todo, pero volviendo de nuevo al incidente de las inundaciones, cuando se empieza el esfuerzo de recuperación, ¿verdad? Tomó sus 3 años, dio paso al desarrollo de los proyectos residenciales. Cuando se da el paso a los proyectos residenciales, recuerden, en este momento, aunque pasó este incidente, continúa
el desarrollo y de nuevo reconociendo, ¿verdad?, el valor, porque si no hubiésemos tenido a Atanasio Martínez como alcalde en ese momento, hubiéramos tenido uno de estos, a veces, políticos de estos de sellos de goma, batatas políticas que literalmente no hacen nada, quizás a lo mejor estos fueran 4 municipios en uno. Y porque requiere mucha fuerza, mucho carácter, tú levantar moralmente a un pueblo después de un incidente tan fatídico como esas inundaciones de los años 60. Pero el switch fue muy drásticamente rápido, porque está el excelente trabajo que hace el municipio en ese momento, pero por el otro lado el desarrollo está, porque este desarrollo que viene desde 1722 no para. Y aún con ese incidente se sigue considerando a Humacao como que es esta gran capital. Ahí poco a poco pega a crecer Caguas, pero es por la proximidad que tiene al área metropolitana y pega a caer como que en un área de competencia. Y esto es como una guerra fría, como que nadie la menciona, pero siempre, y esto yo lo recuerdo bien de niño, siempre ha estado esta comparativa entre Caguas y Humacao, Caguas y Humacao, Caguas y Humacao. O sea, los demás pueblos entre medio de los dos no se mencionan. Entonces eso lleva a que, por ejemplo, la persona de Las Piedras, la persona de Yabucoa, la persona de Nahuabo vea al humacaeño como un poco más prepotente. Lo que pasa es que el humacaeño tiene una mentalidad que es más metropolitana que la mentalidad que es más rural, que es más tranquila, que es más hospitalaria, que es más alegre, que es un poco más pasiva, que es más considerada con el vecino. En el caso de Humacao tenemos una mentalidad más desarrollada, más de metrópolis, más de trabajo, al rico tú no lo criticas. ¿Y qué pasa? Cuando llegamos a los años 70, ahí hace un boom bien grande lo que es el área de la manufactura y todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo está gozando en Humacao para esa década. Todo el mundo está gozando, todo el mundo tiene su buen trabajito en su fábrica, tienen su buena casita, desarrollo. De hecho, la casa donde yo me crié se construye en el año 1972. Y cuando seguimos, viene también el desarrollo de Palmas del Mar. Se concreta ya la construcción de la carretera 30 como una carretera importante. Ya tenemos una conexión directa con el área metropolitana. Los egos, los aires estaban exageradamente por las nubes y había razón de más. Se está haciendo un desarrollo de una comunidad tipo resort. Se está literalmente este era el lugar donde diferentes celebridades venían todos los fines de semana para comerse su pescadito en el área de Punta Santiago. Entre los 70 y 80 la moda era bajar a Humacao a comer. O sea, ese era el top standing. Era tú bajar a comer langosta. Aunque fuera también, porque Nahuatl también gozaba de esto por el malecón. Pero Humacao, o sea, mucha gente te van a hablar más de recuerdos de Punta Santiago, después poco a poco de Tropical Beach, pero Humacao, inclusive en los años 70 tenía una discoteca, la discoteca Picasso. Actualmente, lo que era la discoteca Picasso es las oficinas de acueducto y alcantarillado. Fue antes de eso, fue se me olvida el nombre de esta gente, APS, que era la clínica de servicios ambulatorios de salud mental, y antes de eso fue un banco popular, pero antes de todo eso fue la discoteca Picasso. O sea, Humacao estaba tan adelante que tenía su discoteca. Caguas no vino a ver un tipo de negocio así hasta que tuvo, creo que fue Sparky's y tuvo uno que otro, pero no vino a ver hasta después de los años 2000. Entonces estamos hablando de los 70, tenemos medio radial, tenemos medio de prensa, o sea, tenemos una cobertura regional centralizada en el municipio de Humacao. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y esto nos explica dónde estamos ahora. Que aquí ocurrió un incidente bien fuerte. Y esto es como todo. Como cuando nosotros perdemos un ser querido. O como cuando perdemos a lo mejor esa oportunidad que tanto esperamos. O cuando vemos que algo no se da como quiere. Ese sentimiento de herida, ¿verdad? Que ese trauma que inclusive todas y todos estamos todavía tratando de superar del huracán María. Y de repente como que muy rápidamente el desarrollo, en vez de, no, porque no era, ¿verdad?, buscar que se estancara, pero
en vez de doblar la velocidad, cuadruplicó la velocidad a la que iba. Entonces, esta mentalidad, por eso es que usted puede ir a un municipio como Maunabo, Yabucoa, Las Piedras, Nahuabo, y usted va a ver un trato más hospitalario. Usted va a ver que si usted está más de 20 o 40 minutos en un sitio, ya usted es familia allí. Y va a notar de que eso tiende a cambiar un poquito cuando usted esté en Humacao, se le atiende normal, es más fácil, o sea, la vida va a un pacing que es muchísimo más rápido. Y eso es lo que vemos, porque entonces, ¿qué pasa? Que entre la década de los 70 y la década de los 80, el humacaeño estaba en esta mentalidad donde somos intocables. Y ahí yo entiendo que pegamos como a rozar con todos los municipios que tenemos a nuestro alrededor. Inclusive, Humacao, cuando llega la década de los 90, empieza a haber un problema que para aquel entonces, en la década de los 80, no era un conocimiento público, porque no tenemos las diferentes redes y medios que tenemos ahora, pero ya desde, como lo he dicho varias veces en este podcast, desde el año 1984, ya el Congreso de Estados Unidos estaba diciendo que iba a sacar la 936. El desarrollo industrial que llegó a Humacao, que dio este boom, este mega ultra desarrollo que se da entre la década de los 70 y los 80, pero para en los 90, era en base a la disposición del Código 936 de rentas internas de los Estados Unidos, del IRS. ¿Qué pasa? Que ya en 1984 los congresistas le están dando el aviso a los políticos locales de que esto se va, esto es temporal, esto es para que se establezcan y en la que pueda que se quede, ya los otros incentivos los tienes que trabajar tú, ¿verdad? Entonces, cuando empieza la década de los 90, hay dos sucesos que son bien disparejos. Uno es que la industrialización se estanca y empieza a decaer. Empezamos a ver fábricas, empieza en Nahuabo y después termina pasando en Humacao. Pegamos a ver fábricas que se empiezan a ir. Esto es entre 1991 y 1993. Todavía no se había hecho el anuncio, pero ya ahí para ese tiempo ya el rumor se estaba empezando a regar de público. Y ya las fábricas estaban cogiendo maletas, estaban empaquetando y ya se estaba empezando a sentir un poquito más de estrechez económica y eso se estaba reflejando en la data criminal que estaba empezando a subir. Aunque en los 80 estaba bastante descontrolada, pero como todo el mundo estaba feliz y todo el mundo tenía dinero, pues no había ningún problema en aquel entonces. Pero que entonces en los 90, cuando empiezan a irse, primero se empieza a ir la Technicon, las otras fábricas que se empezaron a ir, es que como yo era niño, ¿verdad? Pero sé que fue la Technicon, fueron como, en esa área habían como 4, en el área donde estaba General Electric también habían 2 fábricas más. Todas estas fábricas se empiezan a ir. Entonces, una de las grandes de aquí era la Syntex, que después se convirtió en la Exlax. Cuando era la Syntex, es lo que hoy en día, es lo que hoy se conoce como Preach, lo que es el cultivo de cannabis medicinal Preach aquí en Humacao. Y para que ustedes lo sepan, en el caso, eso era Amgen, antes de que Amgen llegara. Entonces, a Humacao tiene también, de nuevo, volvemos a esta cultura del saqueo. Y cuando Humacao en los 80 ocurre el lamentable incidente, ¿verdad? Donde el que era alcalde en aquel entonces, que era don Juan Higgins, una persona que es de campo, una persona que le hablaba al pueblo, entonces empieza a haber esta insurgencia de un pueblo levantándose, pero lamentablemente en el caso de él, ¿verdad? Tenía una serie de subalternos que simplemente le decían, mira, toma, fírmame aquí. Entonces, cuando toma fírmame aquí, se convirtió eventualmente en un caso bien feo de corrupción que no era por maldad, que era simplemente una persona que estaba confiando en este otro grupo de personas que simplemente se estaban llevando los clavos de la cruz. Un buen hombre que mantuvo también esa moral, pero ¿qué pasa? Cuando explota este caso, la moral colectiva baja. Pero el pueblo estaba bien consciente de lo que había pasado, o sea, se sabía a legua de que esto fue, o sea, trambo de estas personas en las que él confió. O sea, y el pueblo, todo el mundo lo sabía. Pero ¿qué pasa? Que ahí empieza a bajar un poco la moral, se empiezan a ir las fábricas, pega a subir la criminalidad. Y entonces hay una transición
en el año 1992 específicamente, a lo que fue el tiempo en que el alcalde era Julio César López Herrera. Como un estadista, obviamente, una de las señales de desarrollo que tú puedes como que alardear en un municipio tuyo es que traigas todas estas tiendas. Porque ahí es donde Caguas pegó a dar un poco adelante, porque Caguas cuando saca Plaza Centro, tiene un centro comercial que está conectado al lado de esta carretera principal. Plaza Centro fue como un vacuum que limitaba este flujo comercial con Humacao y fue efectivo en bloquear a Humacao. Nadie está diciendo, ¿verdad?, que se construyó Plaza Centro para joder a Humacao. O sea, eso no es lo que se está implicando aquí, pero fue lo que terminó pasando, porque se vuelve un vacuum. O sea, la salida la tienes ahí. Aquí en Humacao tú tienes que terminar todo el expreso, doblar entonces a la izquierda, coger un tapón de toda una vida en un espacio que no es ni un cuarto de milla, para entonces llegar al área comercial desarrollada. En el caso de Caguas, tú simplemente tenías que bajar por la autopista, y Caguas en ese tiempo también tenía un buen desarrollo comercial en su pueblo, porque Caguas entonces estaba exprimiendo la número uno, que eso también le estaba sacando mucho provecho. Eso es lo que le permitió a Caguas dar muchos pasos hacia adelante. Pero que entonces cuando nos movemos a lo que es esto, cuando nos movemos a Humacao al principio de los 90, tenemos el caso de Juan Higgins, y la parte que dolía de ese caso es ver cómo personas en las que tú confías te empiezan a quitar de todo. Y ahí, pues, como yo expliqué previamente, tenemos una predisposición genética debido a los saqueos que hacía la tribu caribe, el abuso que se tenía de parte de los españoles. O sea, ahí es donde viene esta genética mala, esta genética de quítate tú para ponerme yo, y si yo estoy abajo de ti, aunque tú seas una buena persona, pero yo quiero tu trono, yo quiero eso, yo quiero el control completo. Y si te tengo que destruir para yo hacerme par de chavos, y esa mentalidad viene arrastrada genéticamente por eso. Entonces, cuando llegamos a los 90, que entra la administración del Partido Nuevo Progresista a través de Julio César López Herrera, aquí no estoy diciendo ni mal ni bueno. No fue un mal alcalde en el sentido de que, pues, si tú haces este desarrollo, es para entonces ponerte a la par, pero estamos hablando que Humacao empieza a hacer desarrollo de un centro comercial. Entonces, pues la expectativa, porque la moda en ese tiempo eran los centros comerciales cerrados, como el mismo Plaza Las Américas, mismo Plaza Centro no era cerrado, era como un strip, pero ya se estaba desarrollando, habían planes de desarrollar las Catalinas en el peor sitio del mundo, pero se desarrolló. Y ahí es donde entra Palma Real. Cuando entra Palma Real, y aquí teníamos Kmart, el centro comercial que como que estaba más desarrollado era para el área de Villa Universitaria. La área de Villa Universitaria es donde está la Universidad de Puerto Rico. Ese era como que lo más cercano a centro comercial, y después donde actualmente está Econo, que eso era Pitusa. De hecho, nosotros antes de tener un Walmart Supercenter teníamos un hipermercado que era Pitusa, y ese centro comercial y Villa como que se dividían, ¿verdad? Porque la densidad poblacional, de nuevo, como por la distancia, ¿verdad? No es lo mismo 20 minutos de San Juan que 45 minutos. Por la distancia como tal, por la distancia como tal, lo que venía pasando es que la densidad poblacional de Humacao siempre se mantenía baja por eso. Es un poco más lejos, yo quiero estar un poco más cerca del área metro, porque todo el mundo lo que busca es estar cerca del área metro. Eso, pero con todo y con eso, por eso el desarrollo iba como que un pasito normal hasta que empiezan en 1960 a entrar estos incentivos. Desafortunadamente tenemos el incidente de las lluvias, que es un incidente que baja moral. De repente tenemos un desarrollo que va 4 veces más rápido de lo que se estaba desarrollando, y después caemos en este golpe que vemos, ¿verdad? Después del lamentable suceso que le ocurre al exalcalde Juan Higgins, que volvemos de nuevo un buen hombre, pero tenemos también esta genética de los caribes en estas otras personas que son las que nos llevan, y eso, como dije ahorita, o sea, los tiroteos, en todo eso, eso es parte de, son 800 años. Eso no es algo de ayer, eso no es algo de hace 20 años para atrás. Ahora son tiroteos porque es las armas que están disponibles.
Pero antes pues era espada, látigo, a lo que fuera, antorchas, flechas. O sea, pero esto siempre ha sido un área de escarceo. Siempre ha sido un área de conflicto en cuestión de defensa. Después tuvo un tiempo de paz, un desarrollo bien rápido. Entonces, por eso no es que el humacaeño como tal no es una persona mala. Porque quiero también dejar eso claro, no es que el humacaeño sea una persona mala. Humacaeño es una persona muy buena, pero no vas a ver este nivel de vida, ¿verdad? Este nivel de energía que tú vas a encontrar en una persona de Las Piedras, o en una persona en Aguao, o en una persona de Yabucoa. Porque estas son personas que ya pues vienen con una genética, con unas generaciones y generaciones que pudieron vivir una vida mucho más tranquila que los que se quedaron dentro del territorio de Humacao, entre sus conflictos, desarrollo, desastres naturales. Entonces, volviendo de nuevo a los años 90, y aquí es donde vamos cerrando, ahí es que entonces se trae Walmart, se traen los cines. El problema es que las fábricas se están yendo, hay un desarrollo y ahí empieza a haber un desempate entre el flujo de capital y lo que estaba pasando lo que venía pasando para ese tiempo, ¿verdad? Que Palmas ahí para el desarrollo, ya lo que se habían entre diferentes. Después hubieron 2 o 3 desarrollos más que se hicieron en Palmas, pero al nivel que iba, Palmas frenó en los 90. Las fábricas se empiezan a ir. Y después de eso, cuando entra en el año 2000 la administración de el exalcalde Marcelo Trujillo Panís, esos primeros 4 años eran otra cosa. O sea, ahí había una oficina de asuntos de la juventud, en esa oficina le ayudaban a los muchachos, o sea, se mantenía el consorcio. Y algo que fue bien clave cuando Marcelo entra a la alcaldía es que pues tenemos este desarrollo, ok, vamos a jugar con este desarrollo para entonces reubicar la empleomanía, que era una de las prioridades en ese primer cuatrenio. Y en el segundo cuatrenio está Edgardo Galdi Fontane, que era el vicealcalde, y ese equipo era, olvídate, pero entonces Edgardo Fontanes cae enfermo, después lamentablemente fallece y después se vuelve pues una administración que va, o sea, al estar Marcelo solo, él implementa unos estilos de administración conservador. Vamos a hacer más con menos, vamos a utilizar un superávit, no vamos a enfocarnos en desarrollo. Algo extraño para un popular, porque la gente del Partido Popular tiende a ser más pro desarrollo. Y pues eso, pues muchas personas pues vieron el área como estancada y le echaban la culpa al municipio. Pues la realidad es que el golpe económico de Humacao empieza cuando se empieza a regar el rumor de la 936. Humacao trata como puede de bandear eso un poco más con el turismo y bandeándose un poquito más con el comercio, pero lamentablemente el estrago de la salida de la 936 crea, esto es la mentalidad metropolitana que yo estaba explicando antes, se vuelve una que el semblante ha bajado un poco, suben las esperanzas, pero siempre está como esta expectativa de que todo se va a joder. Y uno trata de ser cauteloso. Y a veces en eso muchas personas no toman riesgo y eso es lo que hemos visto durante la historia y especialmente en estos últimos años. No es que Humacao no tenga brego, Humacao tiene muchas áreas todavía que se le pueden sacar provecho. Adicional a esto, Humacao es un punto sobresaliente. Humacao es una de las mecas más importantes de la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico, uno de los cultivos más celebrados en esa industria hasta aquí en Humacao. No es el único cultivo, o sea, y obviamente, pero no puedo hablar de los demás porque ya son proyectos y, o sea, son cosas que son confidencias, o sea, pero aquí hay varios dispensarios, hay por lo menos el cannabis ha presentado esta pequeña luz verde que puede eventualmente convertirse en este nuevo retorno, este nuevo bounce back que pudiese tener el municipio. Irónicamente, un área fundamentalista, su punto ahora de viral de toda esta baja que venimos experimentando desde la década de los 90 es una de las cosas que más se criticaban.
era una de las cosas que, o sea, porque si tú hacías un sondeo, inclusive en el año 2016, tú hacías un sondeo en Humacao de cuántas personas estaban de acuerdo que si el cannabis se regulara a un nivel medicinal, no querían. Usted podía hacer un sondeo en Humacao y le iban a decir que no, que no, que no, que no, que no, que no y que no. Y en el caso de Humacao es bien interesante porque esa industria ha venido aquí un poquito a la trágala. Como que mira, están estos espacios que fueron un momento industria, ahora son estos espacios los que estamos utilizando para volver a desarrollar un nuevo tipo de industria, pero la ventaja histórica que tiene Humacao en estos momentos es el hecho de que Humacao ahora, con la industria del cannabis, pues con estas regulaciones del Departamento de Salud, del estanque económico, no está creciendo a un nivel muy descontrolado, que eso ha pasado en diferentes estados, pasó en Nevada, en Colorado, en California, que de repente ¡pam!, legalizan y entonces empieza a desarrollarse un nivel bien desmedido. La ventaja que ha tenido Humacao con la inmensa cantidad de dispensarios y cultivos con los cuales cuenta Humacao es que esa industria es la que eventualmente va a virar. Y si se trabaja correctamente el área del turismo, el área del deporte, que es muy importante, el área del turismo, estas dos hay que trabajarlas haciendo como que un pequeño junte entre ellas. Y hay atractivo porque aquí hay, aquí hay líderes de 7 pares, líderes como mi gran amigo Orlando López. O sea, que eso es un ejemplo. Clutch City Basketball, o sea, eso es una de las cosas más finas, mala mía, para quien se ofenda con esto, pero eso se ve hasta más fino que el baloncesto superior nacional ahora mismo. O sea, el concepto de un joven humacaeño que está ahí, que está a la disposición para que se desarrolle todo esto y podamos salir de esta nube gris que nos viene persiguiendo hace más de 30 años. O sea, los elementos están ahí. No pun intended, saludito a los muchachos allá. Pero los elementos están ahí. Tenemos una industria de cannabis que se está desarrollando, tenemos una muy buena meca deportiva, porque eso es algo que hay que reconocerle al difunto Marcelo Trujillo, alcalde de Humacao, que él era, o sea, él fue jugador de baloncesto, o sea, que eso fue uno de sus enfoques principales, por eso es que tenemos el Coliseo. Y también, o sea, que tiene esas dos áreas. Si se desarrolla en un pace, porque hemos visto que en la historia de Humacao, cuando desarrollamos demasiado de rápido, creamos una prepotencia, pega a salir esta genética de los caribes a la luz y ahí se empieza a joder todo. Y eso es lo que experimentamos. Pero si se lleva un desarrollo a un pace más tranquilo, aunque hacen falta los trabajos, porque es la realidad, pero se lleva con un pace más tranquilo, yo entiendo que Humacao no debe tener ningún problema en un futuro venidero. O sea, Humacao tiene el potencial de salir e inclusive sobresalirle el paso a Cagua. O sea, tiene el potencial. Lo que pasa es que en las mentes, afortunadamente en estos tiempos, yo lo he dicho, porque yo no tengo que tapar el cielo con una mano, yo endosé públicamente al actual representante Sol Higgins y de todos los votos locos que yo hice en esa papeleta, pues yo voy ya como un ciudadano, ya nadie me entrevista, ya yo puedo ir como me dé la gana, o sea, puedo ir vestido como me dé la gana, yo fui hasta de amarillo para que no me confundiera y después decía, coño, me van a confundir con Victoria Ciudadana, por Dios. Pero algo, ahora mismo, Humacao las cosas que tiene positivas corriendo a su favor. La representante Sol Higgins es una persona que es sumamente accesible, es una persona que está abierta a muchas ideas, es una persona que, inclusive, cosas en las que ella no cree, eso es algo que tiene ella, que cosas en las que ella a lo mejor no cree tanto, pero ella te va a dar un foro para que le expliques. Eso es algo que venía haciendo falta, especialmente en la representación legislativa de la región completa, porque si nosotros crecemos, crece Nahuabo, crece Yabucoa, crece Las Piedras, o sea, esto es todo junto, porque Las Piedras tuvo un boom. En los 2000, que olvídate, Las Piedras hizo un boom que fue al cohete, que fue 8 veces más rápido, o sea, 4 veces más rápido que el de 4 veces de Humacao. Y vimos ahora que cayeron en el estanque también. O sea,
Y eso, o sea, cosas positivas que tiene Humacao en estos momentos, la representación legislativa a través de la representante Sol Higgins, desarrollos de iniciativas deportivas como el que tiene Orlando López con Clutch City Basketball, el desarrollo de la industria de cannabis medicinal siendo una meca, siendo una de las áreas más importantes en desarrollo y cultivo. Porque esto no es que hay 20 dispensarios por ahí, es que las flores que le están mejorando la calidad de vida de muchas de las personas salen de Humacao. Una meca de la industria del cannabis, una potencial meca deportiva, lo que fue una meca turística que puede volver a hacerlo si el desarrollo se hace correctamente y no se le está dando ese desarrollo, se le reparte a los panitas. Si no se le reparte a los panitas de la casa, podemos tener un desarrollo de un Humacao completamente positivo. O sea, porque los elementos, de nuevo, están ahí. Si no los usan, se queda esto en el estanque y tenemos una población que ya viene siendo desmoralizada, y para colmo el huracán María, la realidad es que el huracán María es como un golpe en un genital a la moral de tantas humacaeñas y humacaeños. De nuevo, humacaeño no es malo. Humacaeño, lo que pasa es que es una persona que está programada más para trabajar. Y por eso no vas a ver a veces, y no en todos los casos, ¿verdad? Hay algunas excepciones, a veces yo pienso que yo soy una de ellas. No vas a ver pero no vas a ver este dinamismo, esta apertura colectiva como a veces la ves en Maunabo, en Las Piedras, y eso es por este desarrollo rápido, lento, de gracia, y es como que la historia de Humacao es bien complicada, y como no, cada persona, el mero hecho de llegar al otro día es un logro, la sobrevivencia misma, dentro de un ecosistema tan cambiante que a veces se vuelve como que en este stock que ha estado es bien fuerte. Pues hay que darle el mérito a todo lo que sale de aquí porque no es fácil, pero aquí tenemos muchas personas profesionales, el difunto Tito Rojas, hemos tenido Jerry Rivera, la familia Rivera, o sea, aquí se ha sacado, pero no todo puede ser música, turismo, o sea, tenemos potencial, o sea, aquí se puede hacer turismo medicinal, turismo deportivo, eso es turismo nada más, pues viramos la torta, el desarrollo del deporte permite el desarrollo del entretenimiento, por ende, estamos creando más actividades que eliminan el ocio de la vida de muchos jóvenes, y cuando eliminamos el ocio de la vida de muchos jóvenes, ahí entonces vemos unos altos grados de productividad. De nuevo, Humacao tiene todos los elementos para volverse a levantar y ser, ¿verdad?, la sociedad modelo que estaba apuntada a ser hace muchos siglos atrás. Y podemos sobrevivir y sobrellevar esa barrera que hemos llevado de ser un área tan conflictiva por tantos siglos. Así que todos los elementos están ahí. Y eso es lo que viene siendo todo de mi parte en esta edición del Macedon Podcast. Este es Marcel Macedon Cruz. Recuerden que cualquier cosita, cuando lo estemos posteando en las redes sociales, quiero recordarles que traten de comentarlo en la página de Macedon Media. Ya que ahí, pues ahí puedo entrar con mis equipos y podemos hacer un análisis. No es que la página de Macedon no sea un buen foro para discutirlo, ¿verdad? Pero me gustaría que se hiciera en esa página, debido a que ahí pues yo pronto voy a estar dando unos accesos, el equipo de trabajo se va a ir ampliando para entonces ir analizando y dar respuestas objetivas, no irnos por lo pasional. Por eso es muy importante y venimos con grandes cosas, pero ya en este caso el espacio lo dimos de más. Yo pensaba que esto iba a ser como de 40 minutos, pero muy importante nada. Vamos entonces lo que vamos a hacer entonces que vamos a esperar el season que viene, o sea, el mid-season, porque recuerden que nosotros estamos de marzo al mes de junio y después volvemos en el mes de septiembre hasta principios de diciembre. Vamos a ver, puede haber una potencial expansión del podcast, estamos trabajándola también. Tenemos los discos que vienen, tenemos 20 cosas, estamos en 20 canales, bregando label, bregando de todo, pero como siempre, un inmenso placer y un amor estar con todos ustedes. Un fuerte abrazo y nada, un fuerte abrazo a toda esa gente de Humacao que en un momento pues dijeron que yo era un loco y que querían escupirme en la cara. Así que yo les digo a todos ustedes que, pues, o sea, aquí les doy mi aportación, un análisis objetivo
de lo que ha sido nuestra propia historia, lo que son nuestras debilidades y lo que son nuestras fortalezas. Él identificado los elementos que tenemos a nuestro favor en estos momentos para entonces tener una sociedad mucho más sana. Y pues muchas veces tiendo a cerrar con música, pero esta vez vamos a cerrar con aplausos porque se nos fue el tiempo de más. Muchas gracias a todas y a todos. Este es Marcel Macedón Cruz para el Macedón Podcast.